Bueno, artículo 7 del decreto. Ese decreto lo tienen ahí, lo van a bajar por internet también de nuevo. Para que ustedes se le adelanten a Maduro. Maduro dijo que no entró en vigencia cuándo. 1 de diciembre. Para el día del examen, lo más seguro es que ya esté vigente ese salario. Porque si nos vamos el 12 de diciembre, el examen pudiera ser el 3, el 4, antes del 12. ¿Está claro? Entonces ya cuando ustedes vayan al examen, ya ustedes han bajado por la página o sacan copia, a quien lo tenga por ahí, el decreto que entra en vigencia el 1 de diciembre. Ahora, el artículo 7 dice: el pago de un salario inferior al mínimo obligará al patrono al pago de acuerdo al artículo 130 de la Ley del Trabajo, y además le cabe la sanción del 533. Todo patrono que pague por debajo, anoten, todo patrono o entidad de trabajo que pague por debajo del mínimo, lo sanciona la ley doblemente. Lo sanciona la ley doblemente. Vamos a terminar con el decreto para darnos el trabajo. Lo sanciona con el 130 de la ley del trabajo. Lo sanciona con el 130 de la ley del trabajo, reintegrándole al trabajador lo que dejó de pagarle, más los intereses. Aprendan ese artículo 130. Lo sanciona reintegrándole al trabajador lo que dejó de pagarle, más los intereses, y además con la sanción de multa. Lo sanciona con el 130 y con el 533 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los trabajadores que trabajan. Doble sanción. Doble sanción a todo patrono que pague al trabajador por debajo del mínimo por 8 horas diarias. ¿Está claro o no está claro? Así que no se dejen engañar. Recuerden que los derechos laborales son irrenunciables. Leo el 130. El pago de un salario inferior al mínimo, lean conmigo el 130 de la ley. El pago de un salario inferior al mínimo será sancionado de acuerdo con las previsiones establecidas en esta ley. El patrón infractor quedará obligado a pagar al trabajador la diferencia entre el salario mínimo y lo realmente pagado, así como sus incidencias sobre los demás beneficios, como prestaciones, indemnizaciones, por todo el tiempo en que hubiera recibido salarios más bajos de lo fijado, además de pagarle el monto equivalente a los intereses que devengaría esa cantidad a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia a los principales 6 bancos del país. Pagó por debajo del mínimo al trabajador a devolver lo que dejó de pagarle, pero más los intereses. Así que anoten allí, aprenderse bien el 130. Si yo le pago a Guerra por debajo de este salario, ¿verdad? Vamos a suponer que ya no era por 4 horas, sino por 8. Y cada vez le iba pagando 4.300. Y era por otra persona que no estaba estudiando, no estudia, sino que lo que necesita es plata porque necesita mantener a sus hijos. Él ni sabe del decreto de salario mínimo ni nada. Guerra iba aceptando eso, y 4.300, 4.300, y pasaron 6, 7 meses. Y alguien le dijo a Guerra: ¿cuánto ganas tú? 4.300. ¿Cómo es eso? Si el salario mínimo es este. Bueno, Guerra va a la inspectoría, pone la denuncia, el reclamo, inmediatamente se traslada a la inspectoría de la empresa y le hacen pagar las
diferencia de esto hacia esto, porque esa plata es de él. Pero después de eso le pone a pagar los intereses. Y si Guerra disfrutó de vacaciones durante ese periodo, a pagarle las diferencias por las incidencias. Apréndase bien el 130. Pero además, al patrón infractor por pagar por debajo del mínimo, la ley lo sanciona, con el 500 del libro. 33, rapidito. 533. ¿Qué le pasa a un patrono que paga por debajo del mínimo? 533. Búscalo en la ley. Si no lo vas a aprender. 533. En caso de que el patrono pague al trabajador un salario inferior al mínimo fijado, o no pague oportunamente el salario semanal, quincenal y las vacaciones, aquí viene, subrayo, se le impondrá una multa no menor del equivalente a 120 unidades tributarias. Y ahí les dejo eso para que saquen la cuenta. Multipliquen 120. ¿Cuánto está la unidad tributaria? 127. 127 bolívares para una unidad tributaria. Y ahí se los dejo para la clase que viene. Multipliquen 120 como mínimo, ni mayor a 360. O sea que es entre un límite y otro. ¿Ah? O sea que puede ser entre 120 como pueden ser 200, 300. Ya te voy a decir cuánto es y vas a sacar la cuenta tú ahí. Suma. 120, suma por favor. 120 más 360. Ya te voy a dar la cuenta cuánto va a pagar de esa cantidad nomás de multita. Además de devolverle a los trabajadores por el 130 la diferencia que dejó de pagar. Te fijas que cuando seas administrador no te metas a mecate a estarle pagando a los trabajadores a dejarle de pagar a los trabajadores lo que le corresponde, para estarle jalando mecate al trabajador, perdón, al patrón, porque el trabajador por debajo del mínimo. ¿Tú no sabes qué mínimo es? ¿A partir de 1 de diciembre? Sí, yo lo sabía. ¿Y por qué le estabas pagando esto? Bueno, porque sabe, para ahorrarle platito a usted. No, ahora me clavaron una multa de 30.000 bolívares y me pusieron a devolverle a Guerra lo que yo dejé de pagar durante todo el tiempo que dejé de pagar. Por eso es que ustedes no se pueden meter a trabajadores, a gerentes o administradores pícaros, porque la mentira tiene patas cortas y la verdad la pasas 400 veces por la candela y sigue siendo la verdad. Y los derechos laborales, para terminar, lo terminé ahí, son, ¿qué dije? Irrenunciables. No que sabía, no que firmó, no que colocó la huella y se abrió la vena aquí, cayó sangre ahí en la firma de él. Eso no vale. Los derechos laborales son, ¿qué? Irrenunciables. Yo no puedo renunciar a algo que me beneficie. ¿Cómo voy a costado tanta sangre llegar hasta donde estamos? Guerras. ¿Usted lo sabe? El lugar que está grabando aquí el licenciado. Que esto lo vas a poder ver allá en el salón de aula virtual cada vez que tú quieras, de ahora en adelante, hasta que te mueras. Ahora se mueren cuando tengan 80 años y estén todavía lúcidos ahí. Pero lo pueden ver cada vez que ustedes quieran, con todo lo que estamos viviendo en este país. Porque la universidad es tecnología y la tecnología tiene que avanzar. Más si a veces habemos profesores que tenemos limitaciones por enfermedad, por cualquier cosa. Eso es todo en relación con el decreto del salario mínimo. En la clase que viene vemos el decreto de la movilidad laboral, ¿verdad? Y ya sabemos, vamos a fijar una vez tentativamente la fecha de examen. ¿Cuándo sería 4 o 5?